Una vida rodeada de folclore y arte le ha brindado a este personaje innumerables experiencias y un sinfín de aprendizajes que hoy pone al servicio de la juventud amalfitana. Hola, mi nombre es Juan Diego Arias, soy el director del grupo de danzas Alma, Vida y Sombrero del municipio de Amalfi y también soy el director de danzas del municipio. Mis inicios en la danza fueron un bonito accidente. Yo bailo danza desde el año 2008, pero antes de hacer danza yo me dedicaba a ser clarinetista dentro de la banda sinfónica del municipio y en un cruce de estos encuentros culturales se presentó un grupo de danzas. En ese entonces ese grupo se llamaba Danzama y yo empecé como a interesarme por pero en ese entonces Juan Diego no poseía el recurso para poder hacer parte de entonces decidí meterme al grupo de danzas del colegio. Yo estudiaba en el Gerardo Montoya y la profe de este grupo era la profesora Cristina Mazo, quien a su vez era mi profesora del grado primero. Entonces por este lado inició Juan Diego todo este tema de la danza folclórica. De esta manera, Juan Diego muestra su interés por el baile. Y así se dieron sus inicios de lo que sería un largo proceso de formación que lo llevaría incluso a escenarios internacionales. Mi proceso de formación en la danza inicia en el grupo de danzas del Gerardo Montoya a eso del 2008. La directora de este grupo de danzas era la profesora Cristina Mazo, quien a su vez era mi profesora del grado primero. Ahí me fui desarrollando, ahí empecé a crecer. Sin embargo, yo me venía para los ensayos del proceso de danzas de la Casa de la Cultura. No hacía parte de pero yo me quedaba viendo los ensayos y yo después de lo que yo aprendía en esos ensayos, yo me iba para los ensayos de la profe Cristina y yo le decía a la profe que yo quería bailar ese bambuco. Recuerdo muy bien que era el bambuco palo negro. Entonces yo venía y me aprendía las coreografías de ellos, iba y se las enseñaba a la profesora para que ella no las enseñara. Ahí inició el proceso. Un día, en un cruce de un intercambio cultural acá en el municipio, se presentó el grupo de danzas del colegio, también se presentó el grupo de danzas de Casa de Cultura y los grupos de danza pues, de las otras instituciones que también en ese momento estaban. Y empecé como a interesarme también por ese proceso de Danzama, entonces ya empecé como a interactuar más ahí en ese grupo. En ese entonces el director era Gustavo Andrés me invitó a ser parte del grupo. Recuerdo bien que en ese entonces todos los integrantes de este proceso de Danzama eran del Eduardo Fernández Botero y yo era el único del Gerardo Montoya y así me bautizaron. Yo en ese entonces no me llamaba Juan Diego, sino que me llamaba era Gerardo, solamente pues como porque yo era como el único integrante del grupo y ya ahí empecé el proceso. Yo seguí el proceso en Danzama, luego Danzama pasó a ser la Corporación de Arte y Cultura La Juga, también hice parte de este proceso. Ya cuando pasé a ser parte del proceso de La Juga, ya acá no estaba como tan centrado en el tema de ser bailarín, sino más en empezar como a afianzar el tema de una dirección de grupo. Entonces ya acá me empezaron a soltar los grupos infantiles y empecé de manera empírica pues como a trabajar con niños. Ya más adelantico, después de haber adquirido como más experiencia con los niños, empecé a trabajar con el grupo juvenil, el grupo base de la corporación y me fui desarrollando. Ya a eso del 2020 decidí irme a la ciudad de Bogotá en busca pues de formación ya más profesional, de una formación más idónea con el tema. Ingresé a estudiar en la Universidad Nacional y a distancia, pero pues desafortunadamente el programa cerró, entonces me tocó pararme un tiempo. En este tiempo que estuve decidí no venirme, sino seguir pues como en Bogotá, porque mi único objetivo en Bogotá era poder ser parte de los estudiantes de la Universidad del Tolima, que es una universidad que muy completa en este tema de las licenciaturas en artística, más pues como en el tema de danzas, que es como el área en el que me desempeño. Dado esto, decido ingresar a grupos que tiene Bogotá y sus alrededores. Hice parte de la compañía Somos Danza del municipio de Cibaté, Cundinamarca. También hice parte del grupo de danzas, es un colectivo que se llamaba Tajamonés, hacía parte de la Universidad Antonio Nariño. En esta universidad me presenté, hice examen de admisión para estudiar licenciatura en educación artística con énfasis en danza. Desafortunadamente no pasé, pero en ese proceso de admisión resultó una vacante para ser el profe de danzas de uno de los grupos de Antonio Nariño
Yo presenté mi hoja de vida y fui seleccionado. Durante 2 años ejercí como docente del grupo de danzas de Antonio Nariño. Después de esto ingresé a estudiar una tecnología en producción dancística con el SENA. La terminé y mientras hice esta producción dancística me dediqué a audicionar al Ballet Nacional de Colombia, el legado de Sonia Osorio, que es uno de los ballets más antiguos que tiene Colombia. Incluso fue el primer ballet que salió del país hace aproximadamente 16 años atrás, cuando ellos pues salieron. Entonces, un legado muy bonito, y para quienes somos folcloristas conocemos de ese legado, y siempre es como muy pletórico poder hacer parte de esto. Después de 6 audiciones logré ingresar a este ballet. Cuando ya las fuerzas se me acababan, logré ser parte del elenco profesional de este. Con este mismo ballet inicié una especie de giras a nivel pues internas en Colombia. Conocí varios departamentos, varios municipios, y se me presentó la oportunidad de poder representar a Colombia en Argentina, México, Chile y Bolivia. De todo este camino recorrido, este hombre ha sabido recoger sus frutos y se ha trazado un proyecto de vida. Ha logrado recorrer el mundo, pero para él lo más trascendental ha sido el crecimiento personal que ha conseguido. Este proceso yo lo podría definir como un proceso demasiado gratificante para mí, porque el crecimiento personal que yo tuve desde que inicié a hacer danza folclórica a hoy me ha llevado a que Juan Diego sea hoy en día una persona referente a nivel municipal, departamental y nacional. Para mí el folclore ha sido pilar fundamental en la vida también de muchas personas que han sido partícipes de mi proceso, y he sido testigo de cómo por medio del folclore sus vidas han cambiado. En mi caso también cambió mi vida, el folclore cambió mi vida, y yo siempre voy a estar eternamente agradecido con el folclore, porque el folclore me enseñó esa parte oculta de Colombia, esa parte oculta de los territorios y esa parte de la que nadie está enterado, y poder hacer visible esas culturas a través del folclore y en mis alumnos y en las personas que de pronto en su momento hacen parte de mí, o sea, directa o indirectamente hacen parte de mis procesos. Entonces me parece gratificante, y eso se vuelve demasiado importante para nosotros los directores y los bailarines también. Luego de recorrer distintos escenarios a nivel nacional e internacional, para Juan Diego siempre fue una prioridad regresar a devolverle a su tierra todos los conocimientos adquiridos en su proceso. Después de que yo parto de Amalfi y abandono la tierra, bueno, la abandono temporal, porque siempre me fui con la convicción de que yo iba a volver, yo volvía. Solo me fui con el chip de voy, me formo y regreso a mi tierra a devolverle lo que mi tierra hizo por mí en mis inicios. Ese siempre fue como mi objetivo de vida. Nunca pensé que fuera a ser tan rápido, porque verdaderamente fue en un momento de afán en el que me tengo que devolver, pues por cuestiones familiares. Entonces me tocó devolverme y seguir la carrera que llevo hasta ahora y a distancia. Entonces yo dije, esta es la oportunidad perfecta para que Juan Diego empiece a desarrollar ese proyecto de vida que tenía, de poder aportarle al arte y a la cultura del municipio desde una dirección. Entonces fue en ese momento en el que yo digo, llego a Amalfi y lo primero que voy a hacer es estabilizarme, y voy a empezar a mirar cómo le vamos a trabajar al arte y a la cultura desde lo que sabemos, desde las experiencias que pudimos adquirir en todo el proceso mientras estuvimos en tierras lejanas. Y por fortuna llego y me encuentro con un ser humano bastante grandioso al que debo de agradecerle mucho, y me ofrece trabajo direccionando los procesos de danzas del municipio. Entonces acá ya empieza como a escribirse esa historia que Juan Diego en su momento pensó que nunca había podido escribir, y que se empieza a generar. Iniciar fue complejo porque desafortunadamente en el territorio, años anteriores se abandonaron demasiado los procesos artísticos, entonces retomarlos siempre va a ser muy complicado. Sin embargo, nos dimos a la tarea de convocar, y empezamos a hacer convocatorias, iniciamos con 2 bailarinas, y esto llevó a que de pronto una de estas muestras hiciera que la gente se empezara como a interesar, porque
empezamos a traer esas partes de Colombia que en Amalfi no conocíamos, entonces empezamos a traer otras zonas, nos empezamos a inclinar por las costas, por todo este tema, ritmos que los bailarines y los danzantes de Amalfi no conocían, entonces esto empezó como a generar ese chip de interés y empezó a crecer el proceso, y al sol de hoy entonces ya el proceso cuenta con 25 bailarinas aproximadamente. Digo bailarinas porque ha sido un poco complejo el tema de conseguir hombres bailarines, entonces vamos en el proceso, pero ha sido un poco complicado. Enamorar el personal para que haga parte de estos procesos hoy en día sí es muy complejo, pero yo siempre he sido un pleno convencido de que como los tiempos cambian, debemos de cambiar con los tiempos y las generaciones siempre van siendo cambiantes igual que todos los procesos dentro de los territorios. Yo siempre he sido un pleno convencido también de que uno enamora con la forma en la que uno llega y uno enseña. Uno atrae de pronto las personas a estos procesos es mostrando, pero no mostrando a lo que ya se ha acostumbrado de pronto muchas veces, sino también trayendo esas partes que hacen que las cosas se vean como distintas y eso enamora y eso hace que las personas lleguen. Entonces yo siempre, por eso en el momento en el que conozco la danza de proyección, decido irme a ese lado porque es la faceta de la danza que me permite a mí poder tener gente que en su momento quiso adoptar el proceso de ser bailarines y que no lo hacían simple y llanamente porque no gustaba o no enamoraba y no atraía el proceso de danza tradicional. Entonces yo lo que hice fue adoptar el proceso de proyección porque ese me permite ahondar más en otros campos y poder combinar. Entonces, como les explicaba, entonces yo combino ballet con folclore, combino contemporáneo con folclore y otros elementos de otras áreas de danza que me sirven, entonces eso hace que las muestras y que los procesos se vayan tornando distintos, entonces esto hace que las chicas se enamoren y estén cada vez más entregadas al proceso. El proceso de Alma, Vida y Sombrero inició con muchos temores porque no sabíamos si iba a ser un proceso que se fuese a poder solidificar, dado que en Amalfi tenemos varios procesos pues, alternos en el municipio. Sin embargo, al sol de hoy, Alma, Vida y Sombrero ha ido tomando mucha forma y fuerza dentro del territorio. Hemos tenido demasiadas presentaciones dentro del territorio, en los eventos pues, que organiza el municipio y que organizan entidades del municipio. Tenemos demasiadas invitaciones para salir ahorita del municipio. Hace unos días estuvimos siendo parte de la 24ª versión del Festival Nacional de Danzas en el municipio de Mutatá, festival que ayuda a que el nombre de Alma, Vida y Sombrero se posicione más y en este momento tengamos invitaciones para seguir saliendo del municipio, incluso salir del departamento. Estamos entonces próximos a salir a otros festivales en los que tenemos invitación y competencias que se vienen también para Alma, Vida y Sombrero. Razones por las cuales entonces podemos decir que el territorio está sabiendo adoptar el proceso de estas chicas. Son chicas que están entre 12 y 19 años de edad, solo mujeres, y están haciéndole el trabajo a la danza de proyección como verdaderamente lo requiere y lo quería el territorio. Bueno, el proyecto de Alma, Vida y Sombrero es un proyecto bien ambicioso. Hasta ahorita estamos arrancando, pues Alma, Vida y Sombrero hasta ahora solamente tiene 5 meses de desarrollo, pero a futuro y a un plazo verdaderamente considerable, Alma, Vida y Sombrero pretende ser una escuela de formación, no solamente en el campo de la danza, sino que pretendemos ser una escuela de formación en artes, en música, en danza, en teatro. Entonces, el proceso, la idea es que no se quede en el territorio amalfitano, sino que el proceso salga del territorio y atrape personas por otros territorios donde yo sé que también atraviesan la misma problemática que atravesaba Amalfi antes de que llegara Alma, Vida y Sombrero. Alma de Jaguar nació
en una idea loca de una compañera de vida una compañera que me regaló la vida, que es Caterine Álvarez. Sentados en la casa de ella decíamos como, todos los municipios tienen un festival y Amalfi no tiene un festival de nada, de absolutamente nada. Amalfi desarrolla festivales pero internos, hay festival de música, de poesía, pero todo es interno. Amalfi no tiene visitas de otros municipios a no ser de que Amalfi tenga unos juegos o algún ente gubernamental traiga un evento. En medio de esta conversación de amigos entregados al arte, amigos direccionados por el arte y la cultura y también la educación, dijimos, vamos a hacer un festival, vamos a arriesgarnos, que sea lo malo que pueda pasar, que no nos visite nadie. Entonces, aprovechando los contactos que su momento y el trasegar de esto bonito que es la danza me ha ido como dejando, empecé como a indagar y decir, ve, si yo hago un festival de danza, vos estarías dispuesto a traer tu grupo y todo esto. Entonces empezaron como, sí, no, claro, nosotros estamos dispuestos, qué rico Amalfi, qué chévere ir a Amalfi. Amalfi es un pueblo que agrada, en Amalfi nos atienden muy bien. Entonces, en el año 2024, más exactamente el 24 de mayo, decidimos hacer la primera versión del Festival de Danzas Alma de Jaguar, con una ambición muy grande, pero sin dimensionar qué tanto podía tener tanta ambición. Sin embargo, hicimos invitación como a 20 municipios y solamente tuvimos la recepción de 10, y en el momento en el que empezamos a recibir agrupaciones solamente nos llegaron 8. Motivo por el cual empezamos como, ¿será que sí es buena idea? ¿Será que no es tan buena idea? Porque pues recepcionamos 20, entonces solamente después recibimos solo 8. ¿Qué pudo haber sido lo que nos llevó de pronto como al deceso de muchas agrupaciones? Y empezamos a estudiar. Sin embargo, desarrollamos Alma de Jaguar en su primera versión, un total éxito. En la primera versión el grupo más lejano que tuvimos fue el municipio de Mutatá, quienes quedaron enamorados de Amalfi y simple y llanamente se casaron y dijeron, año tras año vamos a estar en Alma de Jaguar. Este año tuvimos la segunda versión en el marco de la celebración del Día Internacional de la Danza, con 12 agrupaciones, entonces ya pasamos de 8 a 12. Lo que hicimos fue que no hicimos una convocatoria, sino que simple y llanamente, dada la primera versión, empezaron a llegarnos como esas peticiones de que querían estar dentro del municipio, y Alma de Jaguar en el 2025, en su segunda versión, tuvo presencia de 12 agrupaciones, y la ambición de Alma de Jaguar sigue siendo igual que la de Alma, Vida y Sombrero, porque se visiona que a su cuarta versión aproximadamente ya podamos decir que Alma de Jaguar es un festival de danza internacional y poder traer grupos de otros países. El conocer más a fondo la danza de proyección. Entenderemos que la danza tradicional es totalmente opuesta a la danza de proyección. La danza tradicional es lo que traen los ancestros, lo que nos enseñan los antepasados, y la proyección es como lo que nosotros adaptamos. Los tiempos siempre cambian y con ellos siempre hemos de cambiar nosotros. Entonces, para mí siempre fue muy complicado, cuando ya hacía parte del Ballet Nacional de Colombia, haberme adaptado a una temática que nunca en mi proceso dancístico yo había podido atravesar, y era el ballet. Haber hecho ritmos tales como el joropo, el bambuco, pasillos, incluso hasta el mismo mopalé, incursionando el ballet en esto mismo, fue un proceso bien chévere que marcó mi vida, porque después de que yo conocí la danza de proyección, cambiaron muchas cosas en mí, desde la faceta de director. Entonces yo siempre había tenido pues como el sueño de ser director de alguna agrupación, siempre he tenido pues como el sueño de tener una agrupación muy grande, y siempre la había querido por el tema de tradición, pero después de que conozco la proyección, se me alumbra y se me ilumina ese camino de decir, no, yo quiero es proyección. Entonces esto marca un antes y un después en la vida de Juan Diego. Experiencias muy chéveres, de pronto haber pisado el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Fue la primera vez bailando en este auditorio, un auditorio de prestigio, y haciéndolo a ritmo de joropo. Fue demasiado gratificante porque fue un proceso duro, noches enteras de sangre, sudor, lágrimas, porque nunca habíamos, pues yo nunca había crecido con esa base folclorista de joropo, de esa región tan bonita que tiene Colombia y que es demasiado tesa. Entonces fueron
días larguísimos, consiguiendo profesores externos para que me pudieran enseñar como mínimo el básico y poder audicionarle a esta obra. Entonces cuando logré conseguir esta obra fue, yo digo que ha sido como hasta el momento la parte más importante de la carrera artística de Juan Diego. Desafortunadamente en el teatro se ve un poquito manchada porque me equivoqué y las alpargatas que se utilizan en tuve un deceso en el escenario y me caí justo cuando estaba haciendo un solista que había logrado después de haberlo trabajado demasiado, pero siempre considero que este tipo de cosas son experiencias y es lo que cada vez hizo que Juan Diego creciera y creciera más en todo este tema de folclore. Más adelante se logró superar, entonces esta ha sido como la anécdota que más ha marcado mi vida, haber podido pisar el Teatro Julio Mario Santo Domingo y a ritmo de joropo. Yo siempre he dicho que independientemente de que los grupos sean o no parte del ente gubernamental del municipio, el comercio que pueda y tenga la posibilidad de apoyar los procesos culturales del municipio lo haga, porque la lejanía del municipio, o sea, la ubicación geográfica de Amalfi siempre va a ser muy complicada para poder desarrollar a feliz término los procesos culturales. Siempre los procesos se deben de desarrollar, iniciar en el territorio y desarrollarse por fuera de él. Para esto siempre se necesitan, siempre lo voy a decir, ayudas monetarias. Entonces yo quisiera aprovechar el espacio para hablarle al comercio y que no se nieguen a recibir de pronto las cartas de apoyo que los pelados, los jóvenes, los que estamos como enamorados de pronto generarle una identidad cultural al municipio, estamos desarrollando, porque no lo hacemos como por un beneficio propio, porque de lo propio solamente buscamos es satisfacción personal, pero el beneficio lo buscamos es para el territorio. Entonces es invitarlos a eso, a que no se nieguen a recibir y de pronto a donar y ayudar a estos procesos, no solamente los procesos que se gesten desde la administración, sino también los procesos que hay en este momento alternos, porque son procesos que no están buscando sino un solo objetivo, y es ese, el de la identidad cultural. En el camino, muchas personas han hecho parte del proceso de crecimiento personal de este héroe, pero sin duda hay quienes tienen un lugar especial en su corazón. O sea, sí es agradecer, y me pongo a mencionar de pronto particularidades, de pronto se me van a quedar muchos en el tintero, pero sí quisiera agradecer principal y particularmente en este momento a Wilmar Vélez, el alcalde, que fue quien me abrió las puertas para yo poder iniciar este proceso de Alma, Vida y Sombrero. Fue después de Caterine Álvarez la persona que creyó. Pues siempre voy a mencionar a Caterine, porque Caterine es esa persona que está siempre ahí a mi lado, diciéndome esto está bien, esto está mal, Juan, podemos hacer esto, sígale haciendo, dele, porque aunque no se crea, este tipo de cosas también a veces a uno le afloran ese sentimiento de tirar la toalla, porque muchas veces uno se siente impotente en el momento de desarrollar. Entonces yo principalmente agradecerle a Dios, a mi mamá, porque mi mamá independientemente siempre está ahí para mí, ella siempre está loqueando conmigo y ella voltea conmigo, y ella, si hay que hacer, ella hace, y si hay que cortar, ella corta. A Caterine y a Wilmar son las personas a las que yo principalmente, y yo sé que pronto se me puedan escapar algunas, pero, y bueno, y obviamente a mis chicas, a mis niñas Alma, Vida y Sombrero, yo voy a estar eternamente agradecido y muy orgulloso de ellas, porque están logrando lo que verdaderamente necesitamos y queríamos hace mucho tiempo. Entonces a ellas infinitas gracias también. El poder de las artes transforma, el poder de las artes transforma, une, y siempre lo he dicho, y siempre desde las eventualidades que adelanta Alma, Vida y Sombrero, como por ejemplo Alma de Jaguar, que es un festival de danza que también toma fuerza, siempre he dicho que el arte es el poder de poder apagar los ruidos de la violencia que hoy aquietan tanto los territorios de Antioquia.